Buenos días, yo hoy voy a hacer mi presentación oral individual basada en la dieta del señor Lin y hacer comparaciones con un poema que yo he escrito, o un intento de poema, que tiene que ver también con esta obra. Y es más o menos un resumen sobre lo que pasa y es desde la perspectiva del señor Lin. Y bueno, a ver, así dice el poema. Sangliu, Sangliu, ¿qué haría yo sin tu existencia? Necesitaría un médico con urgencia. En tus ojos veo a mi hijo, a tu madre y a mi esposa. Veo nuestra aldea, familiar y maravillosa. Intento no demostrar mi dolor, aunque esté destrozado en mi interior. Quiero que sepas que a pesar de tanto sufrimiento, por ti lucharía hasta con mi último aliento. Contemplo las calles de este lugar, a las personas y a los coches pasar. Viven apresurados, hacia una fija dirección, mientras yo me siento como en un cuento de ficción. Intento identificar algún olor de esta extraña ciudad, pero no lo consigo, es como si no tuviera identidad. El cielo permanece gris como mi alma, que lucha angustiosamente por un poco de calma. Afortunadamente encontramos compañía, un hombre cuyo nombre me produce una gran alegría. Se llama Bark, otra víctima de la soledad, y con quien he comenzado una linda amistad. Su cigarrillo prende mientras conversamos, aunque solo buenos días nos digamos. Hemos creado una extraña conexión, en la cual no se necesita comunicación. Qué bonito. Sí, y se puede ver más o menos que es como un resumen de todo lo que pasa en la obra, en la dieta del señor Lin. Y ahora voy a explicar un poco y voy a hacer conexiones sobre los temas y la simbología. Bueno, voy a empezar en por qué decidí hacer un poema. Y bueno, la verdad es que en los formatos literarios la poesía es en la que menos conocimiento tengo, entonces me parecía una buena idea utilizar esta oportunidad para adentrarme más en este área de literatura. Y además, que siempre me ha gustado la poesía, la verdad es que en mis ratos libres de vez en cuando me leo alguna que otra poesía, porque además es fácil de leer y siento que las entiendo bien. Hay que encontrar un buen poema que se pueda identificar con tu persona, y es increíble esa conexión. Y inspiración, hay un montón de poetas españoles que a mí me encantan, sobre todo Antonio Machado, Caminante no hay camino, que desde que tenía 7 años me han obligado a aprendérmela en mi otro colegio. Federico García Lorca, Romance de la luna, Rafael Alberti, Marinero en tierra, y Mario Benedetti, Defensa de la alegría. Estos son los 4 poemas que más me han inspirado, teniendo en cuenta la poesía en este área. Y bueno, voy a primero hablar un poco sobre la estructura y sobre su rima, porque es muy importante en la poesía hablar sobre esto. Y bueno, se puede ver que son rimas consonantes y son pareados, es decir, que es A, A, B, B. Y esto quiere decir que son rimas consonantes y que es, por ejemplo, existencia, urgencia, que son rimas consonantes. Esposa maravillosa, otra vez rimas consonantes, que es lo que hace que pongamos las letras en estas determinadas posiciones. Y bueno, todo el poema tiene esta estructura, no hay, en ningún momento cambia, son todo pareados. Y, ¿puedes pasar, Luis? El verso es libre. Hay 3 tipos de verso, puede ser verso libre de arte mayor o de arte menor. De arte mayor es que las sílabas en los versos son endecasílabos, o sea, 10 sílabas, 12 sílabas, 13 sílabas, 14 sílabas o 15 sílabas. En mi caso ha sido un verso libre porque en algunos versos he puesto endecasílabos, en otros he puesto 12 casílabos, y eso es lo que determina si es verso libre. Hay 6 estrofas y las estrofas son los versos que están conjuntos, que se puede ver sobre todo en los poemas muy bien. Se pueden ver que cada parrafito es una estrofa. Y la rima es, como he dicho antes, son pareados, es decir, que son 2 versos son 2 versos que riman y están empaquetados en 4 versos, que es lo que hace la estrofa. Pero una vez más hay distintos tipos de rima, de versos, de estrofas. Y bueno, algunos temas que yo he conectado entre mi poema y la dieta del señor Lin, que yo a propósito he puesto en el poema para que tenga sentido y para poder hacer esta conexión, es en los temas la fuerza que da la familia. Por ejemplo, yo digo, Sandiu, Sandiu, ¿qué haría yo si no vivieras tú? Y también pongo, en la línea 1, y también digo, quiero que sepas que a pesar de tanto sufrimiento por ti lucharía hasta con mi último aliento, en la línea 6 y 7.
Y bueno, esto más o menos resume cómo para el señor Lin es muy importante su nieta y cómo es lo único que le da fuerzas para seguir adelante en esta ciudad que no conoce, con coches que nunca ha visto, con gente que no entiende su forma de ser, que va muy rápido hacia un sitio. Son culturas diferentes que no entiende, pero sin embargo él sigue teniendo esta fuerza gracias a este familiar suyo que es su nieta. Y en la obra dice, y con su cuerpo calienta el último brote de la rama. De otra vez se puede ver esa conexión que hay entre la obra y el poema, que yo he comparado, y que se puede ver la fuerza que da la familia. También el dolor interno, yo lo he más o menos procesado como intento no demostrar mi dolor, aunque esté destrozado en mi interior, en la línea 4 y 5, y en la obra expresa que siente una punzada en el corazón, cuando piensa sobre todo en su aldea, en cómo ha sido destrozada. Es un dolor interno que él lleva consigo mismo, es una carga, es un peso que él está llevando allá donde se dirige, sea el banco, sea al asilo, sea la ciudad, sea donde sea, él llega este peso y esta carga del dolor interno. Diferencias culturales que se pueden ver un montón. Cuando él piensa en su aldea, sobre todo cuando describe a su aldea, podemos ver que no es nada parecida a la ciudad en la que está viviendo ahora. Y yo en mi poema digo, pero yo me siento como en un cuento de ficción, bueno, desde la perspectiva del señor Lin, en la línea 11, y en la obra se dice, nada le resulta familiar, es como si hubiera venido al mundo por segunda vez, en la página 19. Y bueno, una vez más se puede ver que es bastante fuerte decir que es como si hubiera venido al mundo por segunda vez, ya aquí se puede ver que es un mundo totalmente distinto, que no conoce nada, no reconoce, o sea, ni un poquito, ni un objeto, es que es totalmente desconocido para él. Y ahí podemos ver otra vez el tema de las diferencias culturales y por último la conexión espiritual a falta de la verbal. Yo en mi poema digo un hombre cuyo nombre me produce una gran alegría y también y con quien he comenzado una linda amistad. Y bueno, a pesar de que no se hablen porque tienen distintos lenguajes y distintos idiomas, se puede ver que yo he decidido poner en mi poema otro de estos temas que para mí es uno de los más importantes, el hecho de que puedan tener esa conexión tan fuerte sin poder decirse ninguna palabra. Y bueno, figuras literarias que he incluido en mi poema. Simbología. Hablo sobre todo de los ojos de la nieta en la primera estrofa y bueno, esto significa, dice exactamente que ve a su esposa, a su hijo, que ve a su hijo, a su esposa y a la madre de y a la mujer de su hijo, y esto significa, simboliza sus seres queridos, el pasado que ha dejado atrás, sobre todo la herencia, eso de que la genética que hay dentro de los ojos, que ahí puede ver a todos sus familiares, a todos como su dinastía. Los olores, la identidad de las cosas, habla sobre todo de que no puede encontrar un olor en esa ciudad, no puede identificarla y que es como si no tuviese una identidad. El cielo refleja sus estados de ánimo y pongo específicamente que el cielo está gris, como su alma, como que no entiende, y como que eso, que no puede conseguir calma, como que no puede conseguir paz, que no entiende, que está confuso, que no sabe a dónde dirigirse, no sabe a dónde partir, a dónde dirigirse a partir de ese momento. Y el cigarro, que dice específicamente, el cigarro prende mientras conversamos y desprende el olor que crea la identidad del señor Bark. Ya anteriormente hemos hablado sobre el olor como la identidad de las cosas, pues aquí el cigarro desprende el olor que crea la identidad del señor Bark. Y buenos días son las dos únicas palabras que le conectan verbalmente al señor Bark y al señor Lin. Y bueno, algunos de los símbolos que no he podido poner, que se me han olvidado, eran el banco, que es muy importante, pero es que también es un poco difícil como poner todo en un solo poema y encontrar las rimas para describirlos y todo. El tío vivo y la muñeca. Bueno, símiles. ¿Se dice así, símiles? Sí. En el poema yo he puesto, y yo me siento como en un cuento de ficción, está comparando sus sentimientos como estar en un cuento de ficción, una vez más haciendo referencia a que no sabe dónde está, le parece todo muy real, es todo muy desconocido, lo que le hace sentirse que está en un cuento de ficción.
y el cielo permanece gris como mi alma. Está haciendo una comparación entre el cielo y, una vez más, como he explicado antes, sus sentimientos y cómo se siente en cada situación. Y en la obra, por ejemplo, la página 19 se dice: nada le resulta familiar, es como si hubiera venido al mundo por segunda vez, que ya la he explicado un poco antes, y pasan coches que nunca ha visto en un número incalculable como un fluido y ordenado ballet, que una vez más está haciendo como una comparación con los coches y como si estuviesen pasando como un fluido y ordenado ballet, y más o menos nos podemos imaginar cómo están pasando. Y paralelismo, en el poema pongo: veo mis años de juventud y mis arrozales. Espérate. No, es al revés. No, veo a mi... Es que no sé de dónde ha salido esta frase ya. Veo a mi hijo, a tu madre y a mi esposa. Veo nuestra aldea familiar y maravillosa, así en las líneas 3 y 4. Y en la obra, por ejemplo, uno de los muchos paralelismos que he encontrado es en la página 34, que dice: los ojos de su hijo, los ojos de la mujer de su hijo y los ojos de la madre de su hijo. Una vez más podemos ver cómo la estructura de esta frase se repite una y otra vez. Hay una tesis que yo incluyo, que es: intento no demostrar mi dolor aunque esté destrozado en el interior, en la línea 4 y 5, y que se puede observar más o menos que es una comparación entre el dolor que él siente y o sea, que él intenta no demostrar su dolor, pero que está roto en su interior, así que se puede ver esa antítesis. Y finalmente, ironía, que aunque buenos días es la única forma verbal con la que se comunican, igualmente no se entienden, porque él dice buenos días, pero él se piensa que es su nombre, así que es irónico que esa sea la única comunicación verbal que tengan entre ambos y igualmente no se entiendan, aun con comunicación verbal. Es más fuerte su conexión espiritual y su conexión de amistad que su comunicación verbal. Y bueno, keep calm and... Muy bien, interesante conexión. Sí, me gustó. Sí, gracias. Y también quería dejar claro que es muy difícil hacer poesía. Sí, no, yo también la pensé y dije, oh, María no sabe rimar.